Buenos días, hermanos. Qué gusto poder ver, saludarles, desear bendición para su vida, para la vida de nuestra iglesia y poder juntos estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que acompáñeme por favor en una oración, dejando este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, queremos darte gracias. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Padre Santo, porque podemos estar aquí reunidos y listos para abrir tu palabra, aprender de ella. Así que, Padre Santo, rogamos que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón y que podamos, Padre Santo, poner en práctica la palabra del día de hoy. Señor, tu Santo Espíritu nos dirija, nos proteja y que podamos, Señor, salir retados, exhortados, animados para seguir poniendo en práctica tu palabra. Por Jesucristo oramos. Amén. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos gusta la comodidad? La verdad. Ya el sillón que nos molestaba, ya lo tiramos, ¿verdad? Y nos compramos otros sillones, ¿verdad? Porque ya los que estaban ahí, ya había un resortito, algo, ¿verdad? Que ya estaba molestando un poco. Fíjense, hermanos, que es bien curioso porque nosotros nos acostumbramos rápidamente a la comodidad, ¿no es cierto? Usted quiere ir a viajar y ¿qué es lo que dice, verdad? Si se puede, primera clase, ¿no es cierto? Porque, tantas horas, ¿verdad, Julio? En clase ejecutiva de viaje es un poquito complicado, ¿verdad? Sí, perdón, hermanos, los niños tenían que salir y a mí se me olvidó. Bueno, vamos a dejar que salgan los niños. Fíjese lo que dice el diccionario sobre la comodidad. Dice que la comodidad es la condición de cómodo, sencillo, conveniente, provechoso, dice. El término que proviene del vocablo latino comoditas suele hacer referencia a aquello que se necesita para estar a gusto, ¿verdad? Estar cómodo, a gusto. ¿Y sabe qué, hermanos? Tenemos una generación donde les hemos enseñado a nuestros hijos a estar cómodos y estar a gusto. Mire, usted trabaja, lucha, ¿por quién? Por ellos, ¿no es cierto? Y yo recuerdo cuando Ricardo estaba chiquito, estaba pequeño, era un niño, yo no podía llegar a la casa sin algo, me sentía un mal padre, ¿verdad? Si no llegaba con algo. Viajaba a una parte y siempre tenía que llegar y comprarle, yo no sé qué tengo por los carritos, pero los carritos siempre tenía que llevar con un carrito a casa, ¿verdad? Desgraciadamente salió la película de Cars, ¿verdad? En ese tiempo, y como locos buscando que al Mate, que al Car, que a todos, ¿verdad? De la colección. Y creo que todavía anda por ahí una pequeña colección de carritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí se me hacía que mi hijo tenía que tener todo aquello que yo no tuve. Todo aquello que yo quise tener, entonces, como buen padre, según yo, ¿verdad? Siempre tenía que darle lo mejor a él. Y hoy en día pasa lo mismo, ya no son carritos, ¿verdad? Pero siempre queremos como padres trabajar, luchar para que ellos no sufran lo que nosotros hemos sufrido, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan cuando iban a la playa y no había más que una hamaca para dormir, si bien le iba, ¿verdad? Que teníamos que contratar una palapa, ¿verdad? Ahí para que los rayos del sol no nos pegaran, y hoy no. Hoy llegamos a un hotel que no sea 3 estrellas, dicen los hijos, ¿verdad? Que sean 5 estrellas. Y si nomás puedo alzar mi brazo y agarrar una hamburguesa, agarrar un hot dog, agarrar una gaseosa, mucho mejor. ¿Por qué les estoy hablando de la comodidad, hermanos, a la que estamos siendo acostumbrados hoy en día? Porque en el cristianismo pasa lo mismo. Hoy en día tenemos cristianos cómodos, cristianos que si puedo ver el servicio desde casa, mucho mejor.
Obviamente sabemos lo que está viviendo nuestro país hoy en día y que muchos no pudieron pasar y están desde casa, ¿verdad? Hoy en día si el sermón dura lo menos posible, mejor. Yo me acuerdo que mi pastor, hermanos, duraba 1:20 cuando yo me convertí, ¿verdad? Luego hablaron con ellos y les dijeron que no era por el tiempo, sino era la calidad del sermón, y todo eso ha venido cambiando, ¿verdad? Ahora 30 minutos ya es mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a la comodidad. Vamos. Recuerdo mucho todavía en un proyecto misionero. Estábamos en Hidalgo, en una de las montañas de Hidalgo, y la gente caminaba 2 horas para llegar una vez al mes a la Santa Cena, a la iglesia sede, ¿verdad? Porque en cada pueblito, en cada aldeíta, había una iglesita pequeña, pero ellos tenían que caminar 2 horas. Y yo me acuerdo porque me tocaba predicar en ese lugar y yo iba en un pick-up cómodo, ¿verdad? Sentado, y yo veía gente caminando, y yo le decía al que me llevaba, mire, ¿y esta gente a dónde va? Ah, son los hermanos de la iglesia, van al culto donde usted va a predicar. Y yo los veía caminar. ¿Y cuánto falta? Todavía falta unas horitas para llegar. Y yo decía, y esta gente va caminando, ¿verdad? Miren, hermanos, la comodidad es algo que nos gusta y no estoy diciendo que sea algo malo. Lo que pasa es que cuando lo llevamos al cristianismo, perdemos todo lo que la Escritura empieza a decirnos en cuanto a cuánto es el costo que debemos de pagar por seguir a Cristo. Hoy en día, hermanos, pareciera que le rogamos a la gente seguir a Cristo. Hoy en día le decimos, acepta a Cristo y todo te saldrá bien en la vida. Acepta a Cristo y ya no vas a tener problemas. Cuando eso yo no puedo probar en la Escritura, yo puedo probar otra cosa en la Escritura. Pare de sufrir, decimos ahora, ¿verdad? Son maneras de hablar y de decirle a la gente, no tengas pena, ya Cristo hizo todo, tú no tenés que hacer nada. Eso es cierto, Él ya hizo todo en la salvación. Pero ahora empieza el costo de seguir a Cristo. Hermanos, quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 14 y hoy les voy a dar 2 por 1. Son 2 parábolas por 1. Son 2 parábolas juntas que más o menos hablan del mismo tema. No, hablan del mismo tema, pero con un significado un poquito diferente. Difieren, ¿verdad? Y las parábolas se encuentran en Lucas capítulo 14. Se encuentran del versículo 28 al 33. Ahí se encuentran las parábolas que vamos a ver el día de hoy. Y el tema de hoy, hermanos, le puse renunciando a mi comodidad. Renunciando a mi comodidad. Porque el Señor hoy quiere que te pongas a pensar, que nos pongamos a pensar cómo es nuestra comodidad en el cristianismo. ¿Cómo es nuestra comodidad, mejor dicho, al vivir en un país donde se dice que el 50% somos cristianos? ¿Cómo es eso? Entonces, el día de hoy, por medio de estas 2 parábolas, el Señor Jesús nos va a recordar el costo de seguir a Cristo. Como toda parábola, o la mayoría, mejor dicho, hermanos, esta parábola tiene un contexto. Estas 2 parábolas. La primera parábola, si se dan cuenta, está en el verso 28, que habla acerca de aquel que quiere edificar una torre. Y la segunda parábola, verso 31, habla de un rey que marcha a la guerra contra otro rey. Son las 2 parábolas. Son parábolas, como diría el doctor Bloomberg, parábolas de un solo punto. Tienen una sola enseñanza. Estas parábolas tienen solamente algo que decirnos sencillo, pero algo tan profundo para nosotros hoy en día. Tampoco quiero verme el día de hoy, hermanos, como el pastor regañón. No, tampoco. Tampoco es la idea del día de hoy descalificar a cada uno de ustedes si son o no son verdaderos discípulos del Señor Jesús. Lo que yo quiero que veamos es lo que dice la Escritura, y que de ahí entonces basemos nuestras decisiones, nuestras prioridades en la vida. Eso sí, hermanos. Antes de entrar a la parábola, hay un contexto a la parábola.
Vea conmigo, por favor, Lucas 14, 25 al 27. Dice la Escritura: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Se da cuenta? Hay un contexto, y el contexto nos habla de tres cosas importantes. Número uno, de las multitudes que seguían a Jesús. Jesús ya estaba listo para la cruz, porque va a mencionar la cruz. Jesús estaba listo para lo que seguía en su vida. Pero había multitudes, porque el texto, si usted se da cuenta, yo tengo Reina Valera, dice grandes multitudes. O sea, no solamente multitudes, sino grandes multitudes. Algunos piensan que podrían ser los peregrinos que estaban cerca de la Pascua, ¿verdad? Y que ya estaban viajando a Jerusalén. Entonces, esas grandes multitudes iban tras de Jesús. Nosotros sabemos que por el Evangelio de Juan, el Señor Jesús, hubo un tiempo en que a esas multitudes tuvo que hacer una confrontación. Y les dijo: ¿vosotros por qué me seguís? Vosotros me están siguiendo porque yo los alimenté. Pero en realidad, ¿ustedes quieren seguirme? Y esto es lo que está diciendo, que esas multitudes siempre rodeaban a Jesús, pero grandes multitudes iban tras de él. La pregunta es: ¿qué tipo de multitud voy a ser yo? A aquellos que siguen a Jesús, que están dispuestos a pagar el costo, o aquellas multitudes que se van a alejar de Jesús. Esas grandes multitudes, hermanos, dice que iba con él, y él volviéndose les dijo. Entra en una conversación Jesús con las multitudes. Vea lo primero que le dice: si alguno viene a mí, si alguno quiere seguirme, si alguna de ustedes, la multitud, me quiere seguir, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo segundo, hermanos, es preferir a Jesús sobre todas las cosas. Fíjese que yo siempre había tenido problemas con este verso, porque dice el que no aborrece. O sea que yo tengo que aborrecer a mis familiares para poder seguir a Jesús. Yo creo que el verbo no tiene nada que ver con sentimiento, no tiene que ver con nada de esto. Y hay un pasaje paralelo, hermanos, en Mateo 10, que nos va a decir lo siguiente: el que prefiere a mí, el que prefiere más que a mí, a padre, a madre, a esposa e hijos, no es digno de mí. La idea es esta, hermanos. La idea es: ¿a quién prefieres tú? La idea de aquí, hermanos, tiene que ver preferir más que a mí, diría la traducción del lenguaje actual. La idea del pasaje, hermanos, es a quién tienes en el centro de tu vida. La esposa debe tener un lugar importante en tu vida, querido hermano. Si no, estaríamos enseñando mal la Escritura. Tu esposo debe tener un lugar importante en tu vida. Tus hijos deben de tener un lugar importante en tus vidas. Tus padres deben de tener un lugar importante, hermanos. Pero todo aquel miembro de la familia que quite de lugar a Dios, ahí ya estamos en problemas. Ahí ya entramos en cualquier tipo de problemas. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, nunca quitar a Dios del lugar que Él merece en tu vida. ¿Quién es el centro de tu vida? Tu esposa está ocupando el lugar de Dios. Tu esposo está ocupando el lugar de Dios. Tus hijos, el que tanto quieres, el por qué das la vida, estás quitando el lugar de Dios para poner a tu hijo. Y algo, hermanos, que me llama la atención es los dos primeros versículos en Éxodo capítulo 20. ¿Recuerda? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen en ninguna semejanza.
Y sabe, esos dos versos lo que nos está hablando es sobre exclusividad a Dios. Exclusividad a Dios. Y aquí es lo que les está recordando. La exclusividad de Dios, nuestra esposa. La exclusividad a Dios, nuestro esposo, tu hijo. Sino la exclusividad sigue siendo Dios en nuestra vida. ¿No te has dado cuenta que muchas veces por cosas de nuestros hijos dejamos de servir, dejamos de hacer cosas para Dios? Mi hijo empezó con taekwondo desde los 4 años, creo, era una cosita así, ¿verdad? Ni podía ni levantar el pie, me acuerdo. Pero ahí comenzó, queríamos enseñarle una disciplina. Y comenzó a entrenar taekwondo. Y luego el saboni, porque es taekwondo, ¿verdad? Sí, el saboni, no sé cómo se dice. Le decía, tenés que ir a los torneos. ¿Ok? ¿Y cuándo es el torneo? Son los domingos al mediodía. No podemos. ¿Por qué? Está la iglesia. Sí, pero es un torneo cada cierto tiempo. Sí, pero nuestra prioridad como familia es ir a la iglesia el domingo. Ah, pues claro, pues tú trabajas en la iglesia, ¿verdad? El pobre niño. No, es una decisión que hemos tomado como familia. El domingo estar los 3 en la iglesia. Y uno pensará, hermanos, y dirá, bueno, un poquito inflexible, ¿verdad? No, son las prioridades que como familia te has puesto. Les decía el otro día que yo recuerdo cuando yo empecé a ir a la iglesia cristiana, mis papás no iban conmigo a la iglesia. Pero a mí, mi vecina, que era la que me llevaba, me decía, ponete el mejor pantaloncito que tenés. Ponete la mejor camisita que tenés, los mejores zapatos que tenés, ¿verdad? Porque vamos a ir a la iglesia. Yo decía, ¿y qué tiene que ver mi forma de vestir con ir a la iglesia, verdad? Porque en ese tiempo, hermanos, que ya son bastantitos tiempos atrás, se creía y se pensaba que uno iba a la iglesia, al templo, a la casa de Dios y pasar lista ahí, ¿verdad? Decir, Señor, aquí estoy, reunido contigo, con mis mejores vestiditos, mis mejores galas, aquí estoy, ¿verdad? Tal vez, hermanos, hoy en día no tenemos que venir lo mejor vestido. Tal vez hoy nuestra sociedad nos dice, hay algo más casual, mejor, lo que importa es tu corazón, lo que importa es cómo vengas con la actitud con lo que uno viene. Cuando tenemos al Señor en primer lugar, hermanos, usted determina como familia a qué horas venir a la iglesia. Usted determina a qué horas van a venir, si van a venir corriendo para sentarse rápido o van a venir con tiempo para poder saludar a los hermanos, poder tener un tiempo de comunión antes de comenzar el servicio. Es importante, hermanos, que usted determine el día de hoy qué tan prioritario es el Señor en tu vida. ¿Qué tan prioritario es el Señor en tu vida? No es cierto que cuando a nuestros hijos nos toca llevarlos a un juego, básquetbol, voleibol, lo que sea, donde estén, y la coach nos dice, tienes que llegar 20 minutos antes. ¿Qué hacemos, hermanos? La verdad, ¿estamos cuánto? 20 minutos antes, ¿no es cierto? Porque qué pena que la coach nos vaya a decir, ¿por qué llegó tarde, verdad? O ya no juega su hijo porque llegó exactamente a la hora. No, es que tiene que entrenar, tiene que calentar antes del juego. Y muchas veces, hermanos, hacemos más caso a ese tipo de personas que lo que la Escritura misma nos está diciendo. Ahora, no termina ahí, fíjese lo que dice también. Verso 26, si alguno viene a mí no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su ¿qué?
su propia vida. Porque en eso, hermanos, de que la exclusividad sea de Yahweh, de nuestro Dios, ¿sí? De que Él tenga la exclusividad en mi vida, muchas veces me antepongo yo. Como individuo, voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que yo creo que es lo mejor, y uno empieza a ponerse uno en lugar de Dios. Aún su propia vida, la comodidad nuestra, aún yo tengo que morir día con día. Y luego va a decir algo muy importante: no puede ser mi discípulo. ¿Se da cuenta? Y lo va a decir 3 veces esa frase en esta parte de la escritura. Vea conmigo, versículo 26, final. No puede ser mi discípulo. Vea el versículo 27, final. No puede ser mi discípulo. Versículo 33, final. No puede ser mi discípulo. ¿Se da cuenta? Algo quiere decir el Señor con eso, ¿no cree? ¿Por qué no lo puso positivo? Sí puede ser mi discípulo. Porque grandes multitudes iban tras de él. Y tenía que haber un costo que pagar. Ese es el meollo, hermanos. Ese es el meollo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz, hermanos, la cruz para Jesús ya estaba próxima. Jesús tenía claro que era la cruz, pero no solamente Jesús tenía en claro que era la cruz, también las multitudes tenían en claro que era la cruz, porque la cruz no empieza con los romanos, la cruz viene desde atrás como una manera de castigo, como una manera de sufrimiento, como una manera cruel, podríamos decirlo así, de que un malhechor pagara por lo que él había hecho. Y ellos entendían que era la cruz. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Llevar la cruz, hermanos, conlleva sufrimiento. Llevar la cruz conlleva vergüenza. Llevar la cruz, hermanos, conlleva salir de mi comodidad. Y es ahí, en ese contexto, hermanos, que están las 2 parábolas. Vea el verso 28, primer parábola. La primera parábola, hermanos, tiene que ver con el que quiere edificar una torre. Dice el verso 28, porque es una pregunta. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. La primera parábola que vemos ahí es de una persona que quiere construir una torre. Las torres se usaban mucho para vigilia, se usaban también para ver si el enemigo venía o no venía. También la torre se usaba para ver cómo iban las cosechas. Entonces edificar una torre era algo común para ellos. Pero dice ahí en pregunta: ¿quién de vosotros? Y es algo más personal, ¿verdad? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar, construir una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lo que usted debe entender, hermanos, es que estas palabras están escritas en una cultura donde el honor era muy importante. Terminar para acabar, porque mi honor está puesto ahí. Porque si no, la vergüenza pública era algo que un judío no veía muy bien. ¿Por qué creen que Jesús murió en una cruz? Algunos dicen que si traía un poco de ropa, algunos dicen que no tenía nada de ropa, era una vergüenza pública. Ahora, imagínense a este hombre queriendo edificar, no se sienta, no calcula primero, y después de querer terminar, ya no puede terminar, y su honor entonces está en juego. De hecho, había pasado algo por ese tiempo. Cuenta la historia, hermanos, que en el año 27 después de Cristo, un teatro mal construido se derrumbó matando a 50,000 personas.
por fallas severas de la estructura y por estar a medio terminar. Por eso les digo que en esta cultura que se ponderaba el honor público, la vergüenza del constructor debió haber sido catastrófica. ¿Quién queriendo edificar no se sienta primero? Calcula los gastos para ver si puede acabarla. No sea que al no terminarla la gente venga y se burle de él. ¿Y esto qué tiene que ver, hermano, con el discipulado? Porque es mejor cuando estamos construyendo algo a la iglesia predicar sobre esto, ¿verdad? Hermanos, tenemos que sentarnos, tenemos que calcular para ver si tenemos para hacer la iglesia. No, no tiene nada que ver con eso, hermanos. Tiene que ver con que tú puedes ser un discípulo de Cristo si antes de decir acepto, quiero, te sentás y calculás los gastos. Calculás si realmente puedes. Calculas si realmente puedes ser un discípulo del Señor Jesús. Porque hay gente, hermanos, que viene cualquier dificultad y lo primero que hace, ¿sabe qué es? Irse. En una cultura donde el honor es importante, Pablo va a escribirle a los romanos diciendo que los judíos que predicaban que no se deben de hurtar, hurtaban. Que los judíos que predicaban que no se debía de hacer algo, lo hacían. Y luego toma un pasaje de Isaías, el apóstol Pablo, y les recuerda y les dice: por eso el nombre de Dios ha sido blasfemado entre vosotros. Porque teniendo que hacer algo que dice la Escritura, como no robarás, que es un mandamiento, los líderes que están haciendo, robando. Entonces hay incongruencia en esto, hermanos. Y es por eso que el nombre de Dios estaba siendo blasfemado. Escuche bien, ¿entre quiénes? Entre los gentiles. No es cierto, hermanos, que muchas veces nos dice, pero para ser como fulanito, no, mejor no. Porque lo que estás haciendo es que blasfemar el nombre de nuestro Dios. Uno debe sentarse, calcular, ver lo que es, porque si no viene el primer problema y salimos huyendo. La segunda parábola, hermanos, tiene que ver con el rey que marcha a la guerra. Vea lo que dice, por favor, el texto. Dice el versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Otra vez, otra pregunta, pero otra pregunta más impersonal. La otra era más personal. ¿Quién de vosotros? Ahora la pregunta es, ¿o qué rey? A mí me da risa leer tantos comentaristas, predicadores, que dicen que este rey es Jesús. ¿Sí? No, está utilizando algo normal que la gente conoce, porque también, así como el que construyó ese teatro, ¿verdad? Que se murió tanta gente, se dice, hermanos, lo que pasó con el rey Herodes Antipas. El rey Herodes Antipas, de una batalla, por no tener una estrategia bien planificada, y lo más sensato para ese tiempo era enviar una embajada de paz, perdió la batalla. Y la gente lo entendía y lo sabía. Está agarrando dos cosas conocidas como edificar una vigilia, una torre de vigilia, como un rey que va a la guerra. Es obvio, ¿quién se va a poner con una persona, con otro rey que viene con 20,000 teniendo yo 10,000? Apenas que seas del ejército de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia de Gedeón? ¿Sí? ¿Se acuerdan algunas historias, verdad? Pues ahí sí, ¿verdad? La idea aquí, hermanos, que tiene esta segunda parábola, tiene que ver que muchas veces, a lo mejor nosotros
Tenemos que decir, no, no puedo seguir a Jesús. Es mucho lo que Él me pide, es mucho lo que Él me exige, entonces no puedo seguirle. Si bien es cierto, hermanos, el seguirle es renunciar a mi propia vida. Es poner a Cristo como el primer lugar en mi vida. Ese es el costo. Es perder mi propia vida para que la pueda ganar. Pero el punto es que si yo tomo la decisión del segundo ejemplo de no seguir a Cristo, tiene connotaciones eternas. Tiene connotación de que mi alma entonces, si no está con Él, pues va a otro lugar donde no es su presencia. ¿Se da cuenta? Por eso, queridos jóvenes, cuando ustedes están batallando por los placeres, la comodidad de este mundo, cuando ustedes están batallando poniendo a una persona antes que a Jesús, cuando ustedes están queriendo hacer cosas que van en contra de Jesús, que van en contra de su palabra, usted tiene que pensar lo siguiente. Escuche bien. Si el seguir a Jesús es renunciar a mi propia vida, si el seguir a Jesús es poner a Cristo como centro de mi vida, ¿ok? A lo mejor voy a perder a una persona, a 2 personas, o algo que tanto quiero, pero no pierdo mi alma. Porque si tú determinas entonces no seguir a Jesús, hay un problema eterno ahí. Las 2 parábolas, hermanos, enseñan más o menos lo mismo, aunque no son exactamente iguales. La primera parábola nos hace pensar si usted puede pagar el costo de ser su discípulo. Sí, sí puedo. La primera parábola dice, sí, ya calculé, sí, sí puedo. La segunda parábola nos dice, no, no puedo. Se necesita honestidad para seguir a Jesús. Se necesita honestidad. No se necesita estar jugando, hermanos. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Pero hermanos, somos pecadores. Y aún la Escritura dice que aún aunque nosotros le seamos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no se puede negar. ¿Sí? Es cierto, somos pecadores. Es cierto, vamos a fallar. Pero en la falla, hermanos, está el reconciliarme con el Señor. En la falla está en confesar mis pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Porque hermanos, si nosotros le fallamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Y siempre me ha gustado ese pasaje porque empieza con un condicional, ¿verdad? Cuando dice, hijitos, si alguno hubiese pecado, dando como una condición, ¿verdad? Si alguno, si por ahí pasó el que pecaras, no te preocupes. El Paracletos, el abogado, el que está al lado para ayudarte, ese está contigo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vea cuál es la conclusión de la parábola, hermanos, verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros, otra vez, ya personal, ya no un rey que se va a la guerra, ya no. ¿Quién de vosotros? Vuelve otra vez a lo personal. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tercera vez que dice las mismas palabras. No puede ser mi discípulo. No puede. ¿Por qué no termina diciendo que sea mi discípulo? Estaré orando para que sea mi discípulo. No, porque es una decisión que hay que tomar. ¿Sigo a Jesús o no lo sigo? ¿Cuál es el costo por seguirle? ¿Cuál es el costo por no seguirle? Placer momentáneo, dijo Juan en su primera carta, ¿verdad? Cuando dijo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Estaba pensando, hermanos, ¿dónde podría encontrar a un verdadero discípulo de Jesús? Y hay muchos personajes en la Biblia, pero en especial ahí en ese pasaje de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, hay un personaje que llamó mucho mi atención. Vaya conmigo, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 28. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente, hermanos. Dice Hebreos capítulo 11, 24 al 26, perdón. Dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, escuche bien, a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Se da cuenta? Este Moisés, que tenía todo, fue creado como hijo de la hija de Faraón. Algunos piensan, hermanos, que Moisés estaba directo al trono, a ser un faraón en Egipto. Y él dice que él rehusó a eso, a los tesoros, a todo, por la causa de Cristo. Dice que él prefirió eso a ser maltratado. ¿Cómo es eso, hermanos? Si a quién le gusta ser maltratado, a nadie nos gusta ser maltratados. Dice que él prefirió eso, sufrir por la causa de Cristo, que gozar de los placeres momentáneos de la vida. Y les soy sincero, hermanos, hay veces yo prefiero gozar un placer momentáneo de la vida que seguir a Jesús. Y es donde mi carne, es donde entra ahí la lucha, ese Getsemaní que tenemos todos adentro, si hago mi voluntad o hago la voluntad del Padre. Y ojalá, hermanos, que siempre ganase el hacer la voluntad del Padre, el hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué aprendemos, hermanos? Puse aquí, se enfoca en las consecuencias o riesgos si los recursos no son suficientes. Si un constructor falla, él solamente lleva el castigo del fracaso. Si un rey fracasa en la planificación para la guerra, morirían muchos o serían dominados. De esto habla la seriedad de ser un discípulo de Jesús. Hermanos, dejemos que el nombre de Jesús sea glorificado. No que el nombre de Jesús sea mal hablado por otras personas porque están viendo el comportamiento de sus hijos. Es que yo soy evangélico, ¿verdad? Bueno, compórtate como un evangélico. Es que yo soy cristiano. Bueno, compórtate como un hijo de Dios, como un cristiano. Actúa como un hijo de Dios. Vive como un hijo de Dios. Porque si no, el nombre de nuestro Dios está en boca de todos. Por lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo. 2. La atención no se centra en las insuficiencias de los propios recursos,
sino en las consecuencias de no tener la capacidad de cumplir un compromiso original. O sea, en pocas palabras, hermanos, cuando tú le dijiste a Cristo, sí, yo acepto, yo quiero ser un seguidor tuyo, estás haciendo un pacto con Él. Yo te voy a seguir. Yo voy a vivir una vida que te glorifique y que la gente hable bien de ti. Algo dice Jesús cuando dice en Mateo que la gente van a ver nuestras buenas obras y ¿qué van a hacer? Glorificarán al Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. No que el nombre de Jesús sea difamado. 3. El preferir a Cristo es dejar mi comodidad. Es alinear mi lealtad a Dios. Es poner a Cristo como el centro de mi vida. Es guiar a la familia para que esto se vuelva realidad en la vida de ellos. No es solo venir a la iglesia, hermanos, o conectarte a un servicio en línea. No solamente es levantar mis manos, ni participar en los diezmos, en las ofrendas. Eso es un resultado. Pero la prioridad, hermanos, es dar la prioridad a Cristo en nuestras vidas. Es renunciar a todo por Él. Es dar mi vida y estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Cuando en el verso 23 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, y la palabra renuncia ahí es muy interesante, porque estaba viendo una traducción de un interlineal, que está el griego y está el español, ese es el interlineal. ¿Y sabe cómo traducía esta palabra? Decir adiós. Renunciar es decir adiós. Decirle adiós a las cosas. Decirle adiós a mi comodidad. Decirle adiós, como el apóstol Pablo dijo, ¿se acuerdan? Cuantas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a mi Señor Jesús. Por amor a Él, lo he perdido todo. Escuche lo que dice, y lo tengo por basura. Hay unas traducciones que dice que es por estiércol, por basura, para ganar a Cristo. Y si usted lee un poquito más adelante, usted sabe de lo que estamos hablando. Las credenciales del apóstol Pablo, ¿verdad? Las credenciales que él tenía. Y él dice, ¿saben qué? Yo esto lo tiro y lo pongo por basura. Por último, hermanos, recordemos el meollo de esta parábola, el punto principal de estas parábolas. La primera parábola nos hace pensar si usted puede pagar el costo de ser su discípulo. Sí, sí puedo. La segunda parábola, Jesús manda que determinemos, que debemos de ver si podemos pagar el costo de no ser su discípulo. ¿Sí o no? Sería la pregunta. ¿Sí o no? Si puedes, este es el costo. No puedes, hay un costo. ¿Cuál es ese costo? Fuera de la eternidad con Dios, fuera de la presencia de Dios. Ese es el costo. ¿Y saben qué, hermanos? Hay personas que han determinado, no sigo a Jesús. Y hay personas como usted y como yo que hemos determinado, sigo a Jesús, a pesar del costo que hay que pagar. En una sociedad, en un mundo, en una liturgia eclesiástica, hermanos, que hoy en día los creyentes se cuentan por quien levanta la mano o quien pasa al frente al altar. Donde decimos, pare de sufrir. Donde decimos, todos tus problemas se te van a acabar viniendo a Cristo. Se nos olvida esto, lo que dice la Escritura.
Ana, persona que tiene otro nombre, llegó a mi oficina y me dijo, pastor, creo que ya es hora que reciba a Cristo en mi corazón. ¿Me lo puedes presentar? ¿Y por qué dices que es hora? Porque tengo amigos y amigas en la escuela que son cristianas y me han hablado de Jesús. Y yo siempre les he dicho que no quiero seguir a Jesús. Pero he llegado a un punto en mi vida que yo quiero conocer a Jesús. ¿Me lo podés presentar? Te lo presento. Le compartí el Evangelio. Le compartí el Evangelio de Jesús. Al término me dice, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Ok, vamos a orar. Yo he sido enseñado que yo tengo que dirigir la oración, ¿verdad? Pero ella me dijo, no, yo voy a hacer la oración. Hizo una oración hermosa. Terminando de decir amén, Ana me dice, me acabo de meter en un gran problema, pastor. ¿Por qué? Cuando le cuente a mi mamá lo que acabo de hacer, mi mamá me va a dejar de hablar, porque ella ya me lo había dicho. Si tú un día te vuelves evangélica, te voy a dejar de hablar. Pero no quise pensar en eso antes de recibir a Cristo. Ahora ya lo estoy pensando. Y la llevé a este pasaje. Estuvimos hablando. Me dijo, estoy dispuesto a sufrir por Cristo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Me dijo. Pues lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que tienes que dar testimonio público de Jesús. A ver, enséñeme eso. Le enseñé. Pastor, este domingo me puedo bautizar. Era miércoles. Hay que calentar el agua, hay que llenar las cosas. Tenés que tener una clase. Y no me la está dando la clase, pues. No dice la Escritura que impide que yo sea bautizada si hay agua. Llene el domingo el bautisterio y yo con gusto me bautizo. La bauticé el domingo, hermanos. ¿Sabe? Ha sido de las conversiones que yo como pastor, como un hijo de Dios, he quedado tan satisfecho. Porque pudimos hablar de quién era Cristo. Pudimos ver el costo de ser su hijo o su hija y pudimos ir hasta las aguas bautismales. Y no como mi amigo Eliseo, muchos de aquí lo conocen, Eliseo Mondragón. Un día me lo encuentro aquí en Ceteca y me dice, ¿te acuerdas de mí, Ricardo? No, fui un hijo que dejaste abandonado. Caray, dije yo, ¿cómo? Sí, en un campamento tú fuiste mi consejero. Tú me presentaste a Cristo y me dejaste abandonado. Porque yo acepté a Cristo y yo llegué a la iglesia que me había invitado y ahora ¿qué hago? Hasta que alguien me vio por ahí solito y me enseñó qué era lo que seguía. Y aquí estoy en el seminario, listo para estudiar. Mire, hermanos, ¿cuántos hijos hacía de tener? No sé. Pero el costo por seguir a Cristo no es algo de juego. No es que si hoy quiero, mañana no. Tenés que sentarte, calcular si podés o no podés ser un hijo, un discípulo de nuestro Dios. Padre, queremos rogarte, Señor, que al estar, Señor, meditando en estas dos parábolas tan fuertes, Señor, que primero examines mi vida, Padre Santo. Te pido perdón, Señor, si te he fallado, Señor, si no he sido el hijo que debo de ser. Si muchas veces, Señor, por mi culpa, tu nombre ha sido blasfemado entre las personas que no te conocen. Lo mismo, Señor, pido por la iglesia, Señor. Padre, muchas veces nosotros queremos convencer a la gente que te sigan, Señor, y no hablamos del costo, sino hablamos de las cosas sencillas, fáciles. Y tal vez hay alguien aquí, Señor, que está luchando en esta tarde con si seguirte o no seguirte.
Nuestra oración es que te siga, Padre Santo, que calcule, que se siente, que vea si tiene para seguir, Señor. Esa sería una decisión, pero la otra decisión sería, no quiero seguir a Jesús. El problema, Padre Santo, por lo que acabamos de ver, es que esa decisión lo lleva a una muerte eterna. Lo lleva a estar excluido de tu presencia por la eternidad. Cambia los corazones de las personas que piensen de esta manera, Señor. Y pon en su corazón ese espíritu nuevo, Señor, donde puedes convertir un corazón de piedra a un corazón sensible a ti, Señor, a la voz de tu Santo Espíritu. Señor, pido bendición en este día para nuestra iglesia y gracias, Señor, porque podemos estar en la lucha de seguirte, de servirte, Padre Santo. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.